y cómo tener una visión de futuro, que en realidad me parece que eso es de lo que ha adolecido el sector del transporte en las últimas décadas. Es decir, nos faltó visión de futuro, poder envisionar lo que iba a pasar, o nos ganó la tecnología, ¿no? Porque hace 25 años, cuando yo empecé con esto, déjenme les platico un poco, pues el sector del transporte era eso, el sector del transporte eran vehículos que tenían que cargar mercancía, entregarlas del punto A al punto B. Y así se entendía, era el sector del transporte. Después, poco a poco, surgió por ahí el término de la logística, ¿no? Y los empezaron a agrupar, transporte y logística. Y entonces para todo era la logística, logística aquí, logística allá. Y la verdad es que a ciencia cierta tampoco se entendía qué era la logística, ¿no? Ahora, después se habló del ecosistema, del transporte y la logística. Eso se venía hablando un poco hasta antes de la pandemia. Después, ahora ya hablamos de cadenas logísticas, después cadenas logísticas globales. Y entonces el chiste es que le vamos inventando términos nuevos para describir las cosas en función de qué tanto las vamos haciendo más complejas, porque en realidad eso es lo que estamos viviendo actualmente en todo el mundo del transporte y la logística, que tiene que ver pues, con un grado de complejidad cada vez más grande. Pero un poquito regresándome porque seguramente muy probablemente se pregunten ustedes, no seguramente, muy probablemente se pregunten, bueno, ¿qué hace un abogado hablando de logística y de transporte? Bueno, pues resulta que yo me metí a esto del transporte porque los accidentes, los robos, las infracciones y todo lo que le pasaba a los transportistas en la calle, les hacen perder mucho dinero. En realidad les hacen que el costo de la cadena de suministro, como diríamos actualmente, se incremente por la cantidad de pérdidas que tiene que ver en el transporte. Y de ahí me empecé a meter en muchas otras cosas, como decía Javier, pues una vez que estamos viendo de la problemática del transporte, pues tratamos de solucionarla un poco a través de temas de capacitación y profesionalización en el sector, que en México, pues en realidad hace mucha falta esto. Bueno, y creo que en todas partes del mundo, pero al día de hoy en México particularmente tenemos una problemática de seguridad muy sui generis, y hablo de seguridad en los dos sentidos, seguridad vial y seguridad patrimonial, ¿no? Cuando no chocas te roban, entonces alguna de las dos cosas te puede pasar, lo más seguro es que te pase alguna de las dos, entonces hay que estar listo para ello. Pero otra de las cosas que incrementa la seguridad y que hace más eficiente la cadena logística tiene que ver con la tecnología. Y entonces ahí acabé metido en el mundo de la innovación y en el mundo de la tecnología porque yo mismo me salí a buscar aspectos nuevos, productos nuevos, aplicaciones, desarrollos, software, todo lo que hubiera para poder hacer la vida del transporte más segura. En realidad, ese fue mi ángulo de abordaje hacia el tema de la innovación en el transporte. Originalmente, pues la parte de seguridad. Y bueno, pues ya en el camino, en 20 años, en todo esto, pues al día de hoy también estoy muy metido en el desarrollo de los proyectos logísticos y de transporte, en donde participo desde el punto de vista legal, haciendo el análisis legal del tema, de la normatividad, pero también generando inversión, es decir, trayendo inversionistas a capitalizar proyectos e integrándolos al sector del transporte y la logística. Eso es lo que en realidad estoy haciendo el día de hoy. Juntar por un lado proyectos de logística, transporte, suministro de alta demanda, de alto perfil, buscar los inversionistas que están interesados en invertir en esto y además de todo vincularlos en el sector. Entonces a eso me dedico y entonces justo un poco de eso es lo que les quiero compartir el día de hoy y familiarizarnos. Quizá ustedes ya lo están, pero quiero tratar de que todos empecemos hablando el mismo tema y que estemos entendiendo lo mismo. Y entonces me gustaría saber
si alguien de ustedes o si todos están familiarizados con el tema de lo que es una cadena de suministro, esta parte que hoy se habla por todos lados, porque en todos lados se habla de la cadena de suministro, después de la pandemia se habla de la cadena de suministro, y saber si ustedes en su área de ingeniería de tránsito y demás también han estado inmersos en esto. Así que los escucho mientras voy poniendo la presentación. Alguien que quiera compartir conmigo algo. Buenas noches. Bueno, en mi caso no. En mi caso nosotros más nos dedicamos a la parte de regulación, pero en temas de normativa, eh, de competencia de tránsito, y transporte terrestre a nivel municipal. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues miren, yo les quiero platicar y les quiero dar contexto para que nos entendamos, porque a esta presentación le puse un nombre, según yo, muy interesante, ¿no? Habrá que ver qué opinan ustedes, pero le puse un nuevo orden logístico, ¿no? Todo esto de las teorías de la conspiración, seguramente las habrán oído por algún lado en el internet y demás, de que hay un nuevo orden mundial y unos señores por ahí conspirando en el grupo de Bilderberg para controlar el mundo y mandar epidemias y enfermedades y esterilizar a la gente y todo este tipo de cosas. Bueno, yo de repente leo esas cosas, a veces me dan risa, luego las tomo muy en serio y no dudaría ni tantito que dentro del nuevo orden mundial haya también algunas ideas logísticas por ahí, porque hoy la logística a nivel internacional, ya no puedes hablar de logística local, ya estamos hablando de logística global. Todos estamos inmersos en una economía de tipo global. La pandemia ayudó a hacer esto. Hoy Amazon es el líder a nivel internacional, pues en términos de logística. ¿Quién iba a pensar que una compañía que nació hace 16, 17 años en un garage vendiendo libros, hoy tendría como responsabilidad casi autoimpuesta de revolucionar todo el modelo logístico a nivel internacional, cambiando muchas de las cosas y de los paradigmas que habíamos tenido? Entonces, mi presentación para ustedes el día de hoy se llama Un Nuevo Orden Logístico y les voy a explicar por qué le puse ese nombre. Bueno, aquí preparé el contenido de la presentación. Vamos a hablar de lo que es la cadena de suministro, entender en el contexto que básicamente es la introducción, por qué se rompen las cadenas de suministro globales como parte de la pandemia o como consecuencia de la pandemia. Y les voy a presentar dos casos de éxito que a mí me gustan mucho, que es en México la cadena de suministro del acero, que es un negocio muy importante para nuestro país, y van a ver el tamaño de negocio de la industria del acero, los 5,000 millones de dólares que una compañía se decidió a invertir en México para seguir produciendo acero, pero no solamente para México, sino para insertarlo en un mercado global. Entonces, esta es una historia de éxito bien interesante. Y el otro caso de un proyecto de esta naturaleza también, que viene a ser ciertamente disruptivo en materia logística, es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es algo así como la competencia del Canal de Panamá, pero que se va a dar desde México, modificando todo el flujo de mercancías de oriente a occidente. Esto está bien interesante. Además, la idea no es nueva. Hace 130 años, un señor que tuvimos aquí de presidente 30 años, que se llamó don Porfirio Díaz, ya lo había inventado, esto ya lo había planeado don Porfirio Díaz, nada más que no tuvo el eco necesario. Lo han tratado de hacer muchos, pero hoy ya se está pudiendo materializar. Entonces, déjenme, como parte de la introducción, comentar con ustedes. Pues el día de hoy, como les platicaba, la actividad comercial se encuentra globalizada. Creo que todos hemos pedido por Amazon o por Mercado Libre alguna mercancía. Muchas veces es nacional, muchas veces es importada, y sin embargo puede estar las mercancías importadas en cuestión de 2 o 3 días en tu casa, y la mercancía nacional está al día siguiente, si no es que el mismo día te la pueden estar entregando. Entonces, hay que entender que la cadena logística hoy en realidad es
todo el conjunto de acciones que se tienen que llevar a cabo para poder poner un producto terminado en manos de un consumidor. Así de sencillo, ¿no? Entonces, hoy, si tú ves, te pones en la mano izquierda una naranja y en la mano derecha un jugo de naranja que compraste en el supermercado, lo que ocurre entre un punto y el otro es toda la cadena logística, es toda la actividad económica de un país, de una región, y hoy también se encuentra globalizada. Esto implica el transporte, porque tienes que mover las cosas de un lado al otro, las tienes que fabricar, las tienes que almacenar, las tienes que llevar hasta el consumidor a la última milla, porque la pandemia nos enseñó que podíamos recibir las cosas en la puerta de nuestra casa. Y entonces surgió la importancia de la última milla. Pero además no solo eso, sino también todo lo queremos ver, ¿no? Queremos ver dónde está nuestro paquete, como si fuera necesario. Además de todo, de repente yo cuestiono mucho que esta neurosis que nos está generando la tecnología de querer monitorear y ver todo, pues la verdad es que no es necesaria. A mí no me importa dónde viene mi paquete de Amazon ni de Mercado Libre, a mí me importa que llegue. Pero bueno, el chiste es que ahora el chiste del asunto es velo, ten visibilidad, ten reportes, ten analítica de todo esto. Esto es realmente lo que está pasando el día de hoy, que hay un ecosistema alrededor de todo esto, que es la fabricación, la transportación, el almacenamiento, la última entrega, la visibilidad, la tecnología, un montón de etapas de un proceso logístico que intervienen en las cosas más sencillas y más comunes que ustedes se pueden imaginar, como poder tener a la mano la botellita de agua o el refresco que algunos de nosotros tenemos ahorita en esta sesión del lado derecho o del lado izquierdo de nuestra computadora. Y lo importante de todo esto es hacerlo costo eficiente. Siempre vamos a tratar de que la cadena logística genere la mayor cantidad de costo, la menor cantidad de costo y la mayor cantidad de eficiencia. Y en la parte de eficiencia, habría personas que a lo mejor aquí le ponen costo, que sea costo eficiente y ecológico. Yo pongo que en la parte de costo y eficiente también va lo verde, porque hay un costo que como planeta estamos pagando y que tenemos que reducir, que es el tema de la huella de carbono, que hoy todo el transporte, toda la logística habla de esto, de huella de carbono, footprint, descarbonización, net cero. Es decir, le hemos ido cambiando los nombres, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Evitar el calentamiento global a partir de reducir las emisiones de la combustión del carbono. Entonces, imagínense todo lo que hoy el lenguaje a nivel internacional habla de esto, que es fabricar, entregar rápido, entregarlo bien, no contaminar, hacerlo barato, hacerlo visible. Y entonces, si se dan cuenta, ya no estamos hablando de algo tan sencillo y tan romántico como lo era antes una producción local o una producción regional, en donde los agricultores llevaban sus manzanas a la fábrica, se las compraban, producían jugo, lo embotellaban y lo distribuían en una zona. Esto ya estamos hablando de niveles internacionales, ya estamos globalizados. Eso es entonces lo que nos lleva a definir la cadena de suministro, que es el conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. Esto es, desde la búsqueda de materias primas, la transformación, fabricación, transporte y entrega al consumidor final. Es todo el proceso, todo lo que tenemos que hacer. En otras palabras, la cadena de suministro es una función estratégica y logística que involucra todas las operaciones que son indispensables para que una mercancía logre llegar al cliente final en óptimas condiciones. Si se dan cuenta, esta definición es tremendamente ambiciosa, porque es una definición que involucra prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. No hay un ámbito de nuestra vida que no forme parte de una cadena de suministro. La comida, la bebida, la ropa, la medicina, el ir a la escuela, el ir al colegio, el transportarse, el tránsito, todo forma parte de una cadena de suministro. Entonces, me parece una definición tremendamente arriesgada, muy ambiciosa,
pero ahí estamos. Estamos viviendo en una economía globalizada en la que todo el mundo tiene que entender cómo funciona una cadena de suministro con la finalidad de que desde nuestra trinchera, en este caso de ustedes, de la actividad de ingeniería de tránsito, hacer que esta cadena de suministro no se vea interrumpida por los procesos de movilidad dentro de las ciudades. Entonces, ahí hay una interacción, un cruce muy importante entre la ingeniería de tránsito y la cadena de suministro, que es decir, cómo voy a despejar las vías para que la movilidad de la mercancía y de las personas sea costo eficiente, ¿no? Segura, sea descarbonizada, no contamine y todo el mundo llegue como debe de llegar seguro y completo a su destino final, incluyendo la mercancía. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. No, ok. Bueno, déjenme platicarles, porque esta parte seguramente la entendieron y la escucharon ustedes recientemente, desde que ocurrió el tema de la pandemia. Resulta que las cadenas de suministro se rompieron, ¿no? ¿Por qué se rompieron las cadenas de suministro? Porque en la pandemia hubo muchos temas. Es decir, se interrumpió la cadena de suministro porque se interrumpe principalmente la producción de insumos. Cuando paran las fábricas para evitar los contagios, porque en ese entonces no sabíamos si todo el mundo se iba a morir, si era tan grave, si no había estructura, es decir, todo lo que conocemos que pasó con la pandemia, lo primero que ocurre es que se rompe la cadena de suministro porque se interrumpe la producción de insumos al haber parado las fábricas. Otro de los temas es que empieza a haber una demanda muy importante de contenedores a nivel internacional, porque a lo mejor ya no había que mover galletas y ya no había que mover papeles para las impresoras de las oficinas, pero sí había que mover insumos médicos, había que mover vacunas cuando éstas salieron, había que mover cubrebocas, implementos hospitalarios, todo esto que fue necesario para la pandemia, era indispensable hacerlo y se tenía que hacer a través de contenedores. Y entonces empezó a ser insuficiente el transporte terrestre y también la infraestructura marítima. No había cantidad suficiente de puertos que pudieran recibir. Ustedes recordarán que China fue uno de los principales exportadores de cubrebocas, material sanitario, todo lo que se exportaba a nivel mundial, y tenía los puertos saturados de productos. ¿Para qué? Esperando cómo poderse mover por avión, por tierra, por barco, para poder llegar a donde era necesaria la demanda. Y entonces la cadena de suministro se rompe porque los contenedores, en lugar de traer televisiones chinas de Hisense, traían cubrebocas. Y empieza ahí a darse una alteración a todo esto y de repente vimos que en el mercado, que en el mundo no había ciertos implementos. Empezaron a escasear y sobraban otros. Entonces tuvimos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Para ser prácticos, comprábamos algo que podía llegar rápido a nuestra casa y comprábamos lo que había, porque antes íbamos al súper y nos comprábamos lo que nos gustaba o lo que necesitábamos, pero de repente dejamos de ir a los supermercados, empezamos a pedir las cosas por internet. ¿Y qué pides? Pues lo que hay, ¿no? Lo que te ofrecen en el internet. ¿Por qué? Porque te resuelve una necesidad, aunque no sea específicamente lo que tú querías. Entonces cambian los hábitos de consumo, pedimos comida, pedimos suplementos, pedimos todo lo necesario para nuestra vida, a nuestra casa, y cambian nuestros hábitos de consumo. Surgen unos actores nuevos por ahí, no sé cómo habrá sido esto en Ecuador, pero supongo igual, que empiezan a repartir alimentos, las bebidas, las comidas, el supermercado, todo en motocicletas, te lo llevan a la puerta de la casa y se vuelven las estrellas de la pandemia, repartiendo todo a domicilio y los supers, las tiendas
y todos se tornan vacíos. Y esto no duró poquito, esto duró meses, más de un año. Aunado a esto, empieza una crisis energética derivada del tema de la guerra de Ucrania, ¿no? En donde, pues, ya sabrán que unos no quieren venderle todo Rusia inundaba el mercado de los energéticos por la producción de su petróleo, gas natural y demás, y entonces se bloquea la venta de esto, se escasean los productos energéticos y empieza una crisis a nivel global también. Luego entonces la gasolina está cara, el combustible está caro, voy a tratar de ahorrar lo más posible. Si antes metía 3 contenedores en un barco, pues voy a ver cómo le hago para meter 4 o 5 para ser más eficientes. Y otro de los temas que le pegó mucho a esto, pues tuvo que ver con que no había personal, ¿no? Porque la gente estaba en su casa, o estaba enferma, o se había muerto. Entonces, todavía en la última ola de COVID en Estados Unidos y en Europa, hace unas cuantas semanas, ¿qué pasaba? Había vuelos de las aerolíneas cancelados porque no tenían personal de tripulación para utilizar esos vuelos. Ya no se estaba muriendo la gente, ya no estaba en el hospital, ya no era nada grave, pero tenían COVID en su casa. Entonces, si ustedes juntan estos 6 elementos, ¿qué pasa? Se rompe la cadena logística a nivel global. Nos tuvimos que entender prácticamente en el siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, con todos los avances que hay, con la sofisticación que tenemos del transporte, de la logística y de todo esto, ¿qué pasó con el mundo? Tuvo que acostumbrarse a un nuevo modelo de suministro de mercancías, productos, insumos y bienes ante una condición de vida distinta que no conocíamos. ¿Y eso que provocó? Pues lo que hoy tenemos en la mayor parte del mundo, que es inflación, porque las cosas acabaron siendo más caras. Entonces, la inflación no va a parar, la recesión en Estados Unidos ya la advirtieron. Entonces, por ahí va el asunto de la inflación, por el tema de la ruptura de las cadenas de suministro. Ya se está retomando esto, sí se está retomando, ya está tomando su ritmo normal, pero más bien lo que pasó es que se reconfiguraron las cadenas de suministro. Hubo por ahí un momento también dentro de la pandemia en que un buque se atoró en el canal de Suez porque hicieron una maniobra incorrecta, o sea, literalmente se echó en reversa mal y se atoró. Esto paró por 7 días la comunicación entre Oriente y Occidente de todos los barcos que pasaban del canal de Suez, le volvió a dar en la torre a las cadenas de suministro. No, bueno, perdón por la expresión, pero esta es muy mexicana, darle en la torre a algo es echarlo a perder. Entonces, ¿qué pasa? Que se da cuenta el mundo que los modelos tradicionales de envíos de productos y mercancías no estaban ya siendo tan vigentes. Había que hacer cosas nuevas y entonces empiezan a salir los nuevos términos de nearshoring, friendshoring y demás, que en pocas palabras consiste en ir acercando geográficamente. Fíjense, los que tengan un iPhone pues habrán visto que dice hecho en China, diseñado en California, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque los americanos mandan a producir sus productos a China y entonces regresan y de ahí se distribuyen a todo el mundo y hoy ya tienes cosas que utilizas en tu día a día que tienen piezas hechas en diversas partes del mundo que pisaron varios lugares del mundo para poder llegar a tu casa. Y lo que están tratando de hacer las nuevas cadenas logísticas es que mientras se había vuelto fácil, por ejemplo, aquí en México, recibíamos mucha maquila, mucha mercancía que venía de Estados Unidos a ciertas regiones a que se maquilara y luego todavía nos dábamos el lujo de regresarlo para que ellos lo volvieran a embarcar y se lo llevaran a otras partes del mundo y lo vendieran. Ya no, ya está cambiando todo eso. Ahora quieren todo cerquita. Quieren que si en Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de Texas producen llantas, bueno, pues el que produce las valvulitas esté aquí en México, pero del otro lado de la frontera y llegue rápido y no tenga que viajar tanto la mercancía. Eso es lo que se conoce como nearshoring, ¿no? Es decir, es un trabajo de las orillas, alrededores de los lugares de producción. Entonces, en términos generales, eso es por qué se rompen las cadenas de suministro global. Bueno, también nos quedamos sin almacenaje y
y empieza a cambiar toda una dinámica de negocios que me parece que el mundo ha logrado grandes avances para poder volver a echar a andar esto como estaba, y la verdad yo como lo veo es que lo veo hasta mejor de como estaba después de la pandemia. Y un caso de estos es lo que les quiero platicar, que es la cadena de suministro de acero, ¿sí? Que es un caso de éxito en México, encabezado por una empresa de nombre Ternium, con capital holandés, y que ha escogido a México desde hace algunos años como un centro de producción de su acero. A mí me encantan estos números porque la verdad impresionan. Hoy ellos ya están hablando de lo que yo les comentaba, ¿no? El nearshoring. Ya están poniéndose, fíjense, para venderle acero a Estados Unidos, se pusieron en la orilla, se pusieron en Monterrey, una ciudad muy cercana a Estados Unidos, y están desarrollando una serie de procesos que garantizan el flujo de acero para México y el segmento de mercado que atienden en Estados Unidos y otras partes del mundo. Esta crisis del acero que afectó a grandes partes del mundo durante la pandemia, en México no la tuvimos porque teníamos el acero suficiente. Esta es una empresa líder en Latinoamérica que tiene 18 plantas productivas, 39 centros de distribución y 2 centros de operación mineral, básicamente de lo que son extracciones, ¿no? Despachan a México, a Sudamérica y a otros mercados, generan 20,000 empleos. O sea, el tamaño de empresa, imagínense que es para generar 20,000 empleos. Y generan productos de todo tipo alrededor del acero, que es el laminado en caliente, los recubiertos, el laminado en frío, los semiacabados y otros productos que básicamente son los prefabricados y todo lo que se manda a hacer especialmente para estructuras, puentes y demás. Esto ha logrado que el acero mexicano logre una trascendencia a nivel internacional. Hoy vamos a encontrar acero mexicano en la producción de vehículos, en la industria de la construcción, en la industria energética y pues prácticamente en todos los ramos de la industria a nivel internacional. Por eso insisto, este es un caso de éxito porque se logra hacer que desde México se surta al mundo de una materia prima o de un componente industrial muy importante como lo es el acero. ¿Qué hicieron ellos? Lograron integrar una cadena de valor. Lograron integrar el ferrocarril, los barcos y la distribución vía terrestre. El único segmento del transporte que no utilizan ellos es el aéreo. Fíjense, utilizan el puerto de Brownsville, que está en Texas, en Estados Unidos, como un punto de entrada y de salida de su mercancía para la exportación, porque en Monterrey, en el lugar donde están ellos, no tienen un puente. Es el cliente número 1 de Brownsville, y estoy hablando de que esto ya es nearshoring, ¿no? Ellos ya se llevan su mercancía producida a Brownsville para moverla por barco, y reciben también algunas mercancías por barco y se la llevan hacia Monterrey. Utilizan también el ferrocarril y es el tercer usuario más importante del ferrocarril en México. Despachan más de 10,000 carros cargados con acero, tienen 12 rutas eficientes con 4 concesionarios, que son los únicos 4 empresas de ferrocarril que hay en México, y tienen nada más y nada menos que 500 carros de flota propia. Es decir, han hecho del ferrocarril un asociado a su negocio muy importante porque es quien les permite mover a lo largo y ancho del territorio nacional la mercancía que se produce, pero obviamente esto se mueve, pues el ferrocarril no llega a una casa ni llega a una fábrica normalmente. Tienes que usar el transporte terrestre, que sería la última milla para la distribución de la mercancía. Imagínense lo que es para una empresa productora de acero despachar 64,000 viajes al mes.
contar con 200 transportistas y 800 destinos dentro de un país. Algo serio, ¿no? Es verdaderamente interesante cómo se une todo el proceso. Pero ellos tienen una virtud muy importante que a mí me gusta destacar. Ellos han sido capaces de envisionar. Fíjense que todo esto que les estoy platicando, ellos lo vieron hace una década. Lo veían venir. Con pandemia y sin pandemia, ellos se habían planteado la competitividad como un reto. Es decir, poder hacer de México un centro productor de acero, de aquí distribuir al mundo e integrar a los diversos actores del sector transporte, del almacenaje y de la logística a una cadena de valor que permite tener para todas las personas, para todos sus clientes a nivel internacional, con puntualidad la producción de acero. Obviamente le dan mucha prioridad a 4 conceptos fundamentales, que es el servicio a cliente, en donde han invertido gran cosa en digitalización, y aquí entramos a una parte muy importante, que es la digitalización de todos los procesos. Buscar que la cadena de valor sea costo eficiente, lo que yo les comentaba, ¿no? Es decir, mientras menos paguemos y más rápido seamos, mejor. Hacerlo sustentable para que no contaminemos tanto y reducir la huella de carbono. Y, por supuesto, que controlar el tema de los factores externos que, como les comentaba, pues hace que haya robos, genera accidentes. Pues mientras más fletes y más camiones tienes circulando en un país, pues más posibilidades tienes de sufrir este tipo de cosas. Entonces, estos 4 componentes son los que han hecho que la cadena de valor, que la cadena de suministro, que la cadena logística del acero de esta compañía hoy se puede escribir como una historia de éxito en este país. ¿Por qué se puede escribir como una historia de éxito? Porque miren los números que presentan. Ellos acaban de invertir $4,500 millones en una planta cercana en Monterrey, ahí donde están ubicados, están haciendo una segunda planta. Están agregando 5,500 empleos nuevos y están generando 4.4 millones más de toneladas en su laminador caliente. Esto quiere decir es la producción de acero para la producción de vehículos, fundamentalmente. Y ustedes, si ubican en el mapa a Monterrey, pues van a encontrar que es una zona con un alto contenido industrial en donde también se han ido a poner las armadoras de autos. ¿Por qué creen? Porque se integran a la cadena del acero. Entonces, fíjense cómo el acero se vuelve ancla en una zona en donde ha permitido satisfacer toda la demanda nacional, internacional, invertir $5,000 millones, generar 5,000 empleos y generar una eficiencia y, por supuesto, pues una tracción hacia otro tipo de negocios muy importante a nivel nacional. El día de hoy esta compañía invirtió en esto que se llama un slab yard, que es un laminador autónomo. Cada día está partiendo mucho de toda su producción a partir de procesos autónomos. Sigue generando empleos, pero tiene tecnología que le permite una autonomía. Entonces, me gusta mucho platicar esta historia porque de repente nos hace ver a un México que a veces no siempre estamos muy conscientes de él, ¿no? Leemos cosas negativas o ubicamos a México como país agrícola, productor, quizá de petróleo, también una industria muy importante ahí en Ecuador, pero en realidad México es uno de los principales productores de acero a través de la inversión y de cómo esta compañía logró rearticular, bueno, primero envisionar, luego articular una cadena de valor, una cadena logística para su distribución. Luego vino la pandemia, la reestructuró y sobrevivió y sobrevivió más fuerte, generando esta inversión que hoy necesita tanto el país. No sé si hasta aquí alguna pregunta. ¿Cómo se ha desarrollado el transporte, Enrique, desde esto? Digo, hablas ahí de 260 transportistas, ¿no? Hubo que generar. ¿Y qué problemáticas tenemos en México derivado de esto, no? O sea, problemáticas de falta de, ¿no? Correcto.
Esta empresa, como les comentaba, tiene 260 empresas transportistas trabajando para ella en uno de los requerimientos más difíciles de conseguir en México, que es las plataformas para mover los rollos de acero. Hoy ellos tienen un problema de transporte porque les hace falta proveedores que utilicen plataformas en México. ¿Qué han venido haciendo? Han venido desarrollando a sus propios proveedores, los impulsan para que compren mayor cantidad de plataformas, proveen el acero para el desarrollo de esas plataformas y diseñan las plataformas de manera conjunta con sus proveedores y el fabricante de las plataformas para esto. Entonces, ha generado una demanda de transporte en plataformas en doble remolque para mover todo su acero y al día de hoy es insuficiente. Necesitan más. Ahora, obviamente, si se dan cuenta, uno de los grandes valores de esto tiene que ver con la multimodalidad, ¿no? Logra integrar la parte marítima con la parte ferroviaria y la última milla con el equipo pesado, y entonces generas una derrama económica alrededor del transporte fundamental. Pero, a ver, pregunta, tienen 64,000 fletes al año. Entonces, imagínate el tamaño de empresa que es, ¿no? Digo, para Amazon 64,000 fletes los cumple en una semana, pero para empresas que mueven toneladas de acero, pues es muchísimo. Bueno, ¿les pareció interesante o no? Díganme para saber si sigo en el mismo tenor o le cambiamos. Muy interesante, sí, está interesante y claro, sobre todo la exposición. Ok, muchas gracias, Ramón. Bueno, aquí hay un segundo caso que les digo que a mí me gusta mucho, que es el corredor interoceánico. Utilicé esta presentación que ahorita van a ver ustedes, viene en inglés porque la estoy utilizando en un proceso de levantamiento de capital. Estamos nosotros participando en este corredor interoceánico con diversos proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la generación de combustible marino, que es un combustible con calidad IMO 2020 bajo en azufre para el segmento marino, pero también estamos impulsando otros proyectos. Así que les pido una disculpa, no la tengo en español, pero la usé de esto. Es el proyecto que se llama el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec es la parte más angosta que hay del país entre el Golfo de México, que conecta con el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Son 200 kilómetros. Desde el lado del Golfo de México, la ciudad principal es Coatzacoalcos. Del lado del Pacífico, la ciudad es Salina Cruz. En ambos lugares hay puertos. Puertos que hoy se está invirtiendo mucho dinero para poder hacerlos de altura y que puedan recibir este tipo de buques que necesitan más de 16 metros de profundidad en los puertos y que tienen nombres así como Panamax, Aframax y demás, que tienen una gran capacidad de carga. Estos buques, la idea es que, bueno, no la idea, ya es una realidad, están llegando incluso a través de un mecanismo muy interesante que se llama ferrobuque, que son buques que ya traen carros de ferrocarril, en donde nada más te estacionas en un puerto y los carros de ferrocarril se alinean a una vía y siguen su camino. El proyecto del Istmo de Tehuantepec, como les comentaba, es el más ambicioso del gobierno actual. Retoma una iniciativa de hace 130 años en México. Se plantea, y muchos lo quieren ver como una competencia al Canal de Panamá. En cierta medida sí lo es, pero en realidad lo que hace es generar un mercado nuevo. Genera un mercado para toda la producción de insumos de la costa este de Estados Unidos, principalmente granos que bajan por el Mississippi en barcazas. Estos granos, para llevarlos a la zona del Pacífico, tendrías que bajar hasta el Canal de Panamá. Hoy, si lo haces en el corredor interoceánico, lo haces más rápido y lo haces más barato. Entonces genera un nuevo mercado para la cadena logística a nivel internacional.
Abarca 2 estados. Nuestro país está dividido en 31 estados y cada estado está dividido en municipios, lo que para ustedes son cantones. Aquí en nuestro país son 2 estados que abarcan 79 municipios, 300 kilómetros de vía de ferrocarril, los 2 puertos que les estoy comentando, 12,000 kilómetros de carreteras, un parque eólico en Oaxaca, clústeres de energía, petroquímicos, donde se va a producir precisamente el combustible marino. Están involucrados 2 aeropuertos. Por supuesto que una gran cantidad de agua que hay aquí en esta zona, agua dulce, agua salada y agua gris. Y está en un país, en una zona también geográfica, en un estado que se llama Oaxaca, que tiene el 26% de la minería en México. Imagínense el potencial que tiene esto para producir riqueza. Si a lo largo de toda una vía ferroviaria ustedes instalan 10 clústeres industriales, que es lo que está aquí planteado con estos puntitos. Son 10 parques industriales con distintas vocaciones, puede ser energética, minera, agropecuaria, agroindustrial, cada uno con un patio logístico y con fraccionamientos industriales. Tú produces tenis, lo subes a un ferrocarril y te lo llevas a Asia. Produces tenis, lo subes al ferrocarril, pero para el otro lado y te lo llevas hacia Europa. Entonces, logísticamente, o sea, realmente lo que está haciendo nuestro país es un parque industrial impresionante. Por eso, fíjense el tamaño de inversión de lo que estamos hablando, que es 9,598 kilómetros de mejoras y escalamientos de carreteras. Se está ampliando la vía de ferrocarril. Aquí está en negro lo que es la vía de ferrocarril y todo lo que son rojo son lo que corresponde a carreteras. Estos son los 2 puertos que están preparados ya para recibir barcos de altura. Particularmente el puerto de Salina Cruz, se invirtieron 5,000 millones de pesos, convertido a dólares, será algo así como 500 millones de dólares, para poder mejorar el puerto, dragarlo y que puedan entrar barcos más grandes. Son 2,764,000 hectáreas de zona industrial que corresponde al corredor interoceánico. Esto es equivalente a la superficie de Suecia, Grecia o Dinamarca, cualquiera de estos países. Tenemos uno adentro con una vocación totalmente industrial. El salario en México es mucho más barato que en Estados Unidos, por supuesto, para eso, eso lo conocemos todos. Es más barato que en China y eso vuelve más competitiva la zona. Se ha desarrollado ya en este momento 4 parques industriales por una compañía china, que son los que ustedes tienen en pantalla, que es Coatzacoalcos 1, el Barrio de la Soledad, Salina Cruz, Sayula de Alemán. Son parques industriales que ya están lotificados, que ya están urbanizados y que están empezando a recibir las primeras industrias. Todas ellas con acceso a vía férrea, todas ellas con acceso a transporte terrestre. Esto, Javier, en términos de lo que me preguntabas, el impacto hacia el sector transporte, va a requerir en los próximos 10 años un crecimiento del 5% de la flota de distribución primaria en nuestro país. Es decir, vamos a tener que poner en circulación algo así como 20,000 tractocamiones más que sean capaces de mover mercancía, no de grandes distancias, sino en zonas regionales para mover de un lado al otro, para mover hacia el parque industrial, para que lo que recibas también del extranjero lo puedas llevar hacia otras zonas del interior del país. Entonces, en el tema del transporte, pues tenemos que tener carreteras listas para poder llevar a cabo toda esta operación, porque fíjense, yo les he hablado mucho de lo que es ferrocarril y de lo que es transporte marítimo, pero si vemos que necesitamos camiones para mover todo esto, pues entonces estamos hablando de algo que va realmente a transformar la industria del transporte en México.
Necesitamos Fíjense, operadores, ¿no? ¿mandé? Necesitamos operadores, que es lo que no tenemos. Ah, sí, sí, bueno, es el Por ejemplo, segundo problema, ¿no? Una cosa va a ser tener camiones, que tampoco hay, pero bueno, esto se va a resolver pronto, espero que en los próximos 2 años quede ya nivelada la producción, pero luego el otro tema es que no hay quien los maneje. Entonces, bueno, ahí hay un segundo reto. Pero vean lo que representa el poder mover 13 millones de contenedores desde la zona este de Estados Unidos, de lo que es Atlanta y demás, toda la zona productiva del río Mississippi, poderlo mover vía corredor interoceánico a Asia, a China. Representa 22.3 días de ruta, mientras bajar por Panamá representa 26 días y moverlo por ferrocarril y barco desde Canadá o desde Estados Unidos, pues representa igual número de días un número considerable, 16, son 21 días y del otro lado representa algo así como 22 días. Entonces, México lo ofrece vía corredor interoceánico en 22.3 días con una sola operación, que es el cruce del corredor. No tienes que estar cargando del ferrocarril, bajándolo, subiéndolo, ni nada. Se hace rápido, se hace muy eficiente y tienes la posibilidad de mover a un menor costo mercancías que hoy por hoy toman más tiempo y más dinero. Por eso es que les decía, no es que le compita al 100% al corredor, al Canal de Panamá, crea un nuevo mercado para una nueva cadena logística. Hay agroindustria, obviamente industria forestal y productora de todo tipo de semillas y granos. Es un corredor con una vocación energética muy importante, pues, por la producción que hay en México de combustible. Está muy cercana a la nueva refinería de Dos Bocas. También hay industrias manufacturera, como les comentaba, productoras de tenis, productoras de ropa que se están trasladando ya para acá. Y pues obviamente el tema de servicios, pues en lugar donde hay industria tiene que haber servicios. Y pues para la industria del transporte y la logística, pues una expectativa impresionante, la creación el aumento al 1.6 del Producto Interno Bruto, 50 billones de dólares de inversión, que eso es lo que estamos generando, me incluyo porque por eso ando usando esta presentación, y el crecimiento pues, económico para la zona, una zona abandonada históricamente. El sur de México es una zona rezagada, es una zona a la cual vive todavía en un atraso muy importante en cuanto a industria se refiere. México está dividido en 2 partes. De la capital para el sur es una zona pobre, agrícola, con muy poco desarrollo. De la capital para arriba son zonas industriales con alto desarrollo económico. Lo que ha propuesto este gobierno es el desarrollo sur-sureste a partir de la implementación del corredor interoceánico como un creador de riqueza en la zona. Esto no es un proyecto para 10 años, esto es un proyecto para desarrollar en los próximos 50 años que va a generar una riqueza impresionante para México y lo va a volver un jugador muy importante en el mundo de la logística y el transporte, porque vamos a competir con muchos otros cruces para hacer más eficiente la logística. Tomemos en cuenta que también México pertenece a un tratado de libre comercio, tiene varios tratados de libre comercio, uno con México, con Sudamérica también, con Chile, entonces con Ecuador creo que también tenemos, pero bueno, pues esto favorece en materia impositiva, ¿no? Este proyecto no arranca de cero, que esto es algo muy importante. Como les decía, todo esto ya está desarrollado desde hace mucho tiempo. Ahora lo que se está haciendo es construir parques industriales, es meterle inteligencia al asunto, atraer la inversión, desarrollar proyectos y echarlo a andar, moviendo y alterando todo lo que aquí yo le llamo pues las cadenas logísticas. Este es un mapita de las cadenas logísticas del mercado naviero. Y entonces aquí se inserta este nuevo actor que es México.
¿Quiénes están viniendo a invertir a México? Están viniendo a invertir los Emiratos Árabes, está viniendo a invertir la India, China, Japón, Corea y Francia. Fíjense, países con vocación industrial, maquiladora como China y Corea, y países con una vocación totalmente industrializada como lo es Francia. Ambos están viendo en el corredor interoceánico una fuente de riqueza y de eficiencia para sus actividades. Una decisión que ha tomado el gobierno muy importante es el dar incentivos fiscales que va a generar 0 cobro de impuestos sobre la renta los primeros 5 años. Y vaya, muchos beneficios fiscales, el impuesto sobre la nómina, impuesto de aduanas también eliminarlo. Es decir, está con todo el gobierno de México atrayendo inversión a esta zona. En términos generales, cuando Javier me pidió hablar de un proyecto que representara algo serio y algo grande en el mundo del transporte, no se me ocurrió más que esto, que es el corredor interoceánico, que me atrevería yo a decir que no es el proyecto más grande de transporte de México, sino en este momento es el proyecto de transporte más grande del mundo, por lo que implica en movimientos, lo que implica en la cadena logística que va a abrir una nueva ruta, y esto pues va a representar para México pues, una verdadera transformación en cuanto a lo que a transporte se refiere. ¿Qué tenemos que hacer los que estamos en el sector del transporte? Ocuparnos de que haya transporte, ocuparnos de que haya carreteras, ocuparnos de que haya operadores y hacer que todo esto funcione como relojito, porque mover toda la mercancía que se tiene que mover en carreteras angostas, llenas de hoyos y llenas de asaltantes y rateros, pues no va a ser nada atractivo para los inversionistas. Entonces, hoy tenemos como sector transporte el reto más importante de esto, que es, ya está la ejecución, ya se está haciendo la inversión, ahora hagamos que las cosas realmente se muevan con seguridad. Esa es la finalidad de por qué decidí, esa es la razón por la cual decidí incluir el corredor interoceánico en esta conversación. Entonces, no sé si tienen aquí alguna pregunta. Pues muy interesante esto, Enrique. Yo no conocía tan a fondo toda esta parte, ¿no? Y sobre todo lo que tú comentas, cómo la ingeniería de tránsito se relaciona ahí. Si dentro de las ciudades, por ejemplo, donde está pasando, no hay buenos diseños de movilidad, no hay buenas planeaciones, finalmente viene a afectar a toda esta cadena de suministro. Es correcto, y además tienes un problema en el que en México somos muy malos, Javier, que es la coexistencia de las diversas modalidades de transporte en una misma zona geográfica. Aquí, como decimos, tiro por viaje, el tren se lleva un camión en Monterrey, ¿no? No sabemos convivir, no hay un orden de convivencia adecuado y genera muchos problemas. Los accidentes dentro de los puertos con los barcos, vaya, hay un reto muy importante. Claro, en Guayaquil se genera algún tipo de movimiento más o menos parecido, ¿no? Tengo entendido, en Guayaquil. Pregunta a todos. Eliana. Si me permites, Adelante. hubo en el gobierno del presidente Correa, hubo este proyecto muy similar que ustedes acaban de presentar, que es un proyecto bastante ambicioso y que permite a México desarrollar bien el tema. Y la inversión que hay de afuera es muy importante. En el tiempo del presidente Correa hubo uno que se llamaba un eje, que nació en el puerto de aguas profundas en Manta, en la provincia de Manabí, y cruzaba la costa, la región interandina, parte de la Amazonía, y llegaba a un puerto que tenemos que comunicar con el río Amazonas y llegaba a Brasil. Un esquema pero muy similar que ustedes estén desarrollando en este momento. Pero una serie de factores que no es válido comentar no permitieron que se integre ese tema.
pero era un proyecto muy, pero muy interesante, muy similar de características a lo que usted está implementando ya. En Guayaquil es diferente, tenemos ahora el puerto de aguas profundas en la provincia del Guaya, en lo que es la parte de Pozorra, que está recibiendo ya embarcaciones de alto calado, que mueven estos buques contenedores grandes, y de una u otra forma está tratando de, pero es a nivel interno, ¿no? No llega más allá, sino solamente a nivel país. La proyección internacional no se desarrolla todavía. Entonces, eso es lo más próximo que hemos tenido. Una pregunta, ¿qué visión les da para la ingeniería de tránsito el ver esto ya de manera más, como le explicó el licenciado Beltrán? Bueno, el tema es que nosotros tenemos que trabajar muchísimo en la aplicación de los conceptos básicos de ingeniería de tránsito para poder ser facilitadores para el desarrollo de este tipo de modelos que van más allá, ¿no? Nosotros estamos migrando, trabajando con cierta velocidad importante para ir dando los pasos que permitan ir hacia allá, ¿no? Pero a nivel de infraestructura de carreteras tenemos una buena base, pero sin embargo la planificación territorial de los diferentes cantones de las provincias no han sido tan buenas y eso nos bloquea ciertos desarrollos que pudiéramos alcanzar. Es mi punto de vista muy personal, ¿no? Mis compañeros tienen más conocimiento. Fabián, ¿tú qué opinas desde este punto de vista que nos dio Enrique en cuanto a una forma global, sobre todo de ir a un macro hacia un micro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el tener de vecino a una potencia como los de Estados Unidos también les facilita que puedan desarrollar este tipo de proyectos. Uno de los emblemas o hacia donde le apunta el Ecuador es en algún momento el tener un sistema de vías que puedan conectar lo que llaman las troncales, ¿no? Las que atraviesan el país de norte a sur, ¿sí? Pero lamentablemente nuestra vialidad es muy deficiente, ¿no? Y pensar en un tipo de logística como este se dificulta porque al no tener unas vías eficientes, la concentración de la industria está en las grandes ciudades, como que esto encarece un poco el tema de poder expandirse, ¿no? Acá hay otro problema, ¿sí? No tenemos una verdadera ley de cielos abiertos, ¿sí? Tienes aeropuertos internacionales solo en Quito y Guayaquil, y a veces el hacer llegar los productos hacia estos aeropuertos también encarece, ¿no? Entonces, como que se va concentrando la industria alrededor de estas ciudades, el uso del suelo se incrementa el costo, y las zonas que tienen algún potencial industrial como que se van quedando rezagadas por no tener acceso a la conectividad que, como ustedes nos pueden mostrar allá, ha desarrollado ciertas zonas de México. Gracias. Álvaro, tu comentario desde el punto de vista del aspecto gubernamental con la hilación con lo que ustedes hacen. Entonces, creo que el concepto de Albert está... Bueno, más o menos va de acuerdo a lo que nos estaba comentando en su momento. Tenemos algunos puertos, un puerto grande que recién se está desarrollando, que es en Pozorja, como lo decía, y que aún le falta para que se vuelva realmente un puerto internacional, inclusive, hablándolo nacionalmente, le hace falta accesos. Y un acceso que se tenía previsto desde que se tomó la idea del el puerto de aguas profundas en Pozorja, era crear una autopista que venga desde el área de abajo de Pozorja, desde la zona sur-oeste, pero más al sur, llegue directamente hasta el puerto, hasta Guayaquil. Una carretera que vendría colindando por la zona costera, digamos así, pero ya de la ría del río Guayas. Actualmente, el que más, en Guayaquil al menos, está y sigue
proliferando en producción y en la logística es el puerto marítimo. Pero no tampoco debemos olvidar que sí tenemos otro puerto de aguas profundas en Manta, que también llegan buques grandes y el acceso hacia allá, como decía también Eddie, en la época de los años 2012, 10, 12, por ahí, en la época del presidente Correa, se desarrolló y se desarrolló esa zona creando vías con una buena accesibilidad de 4 carriles, una buena infraestructura, pero igual hay que darle mantenimiento a esa infraestructura. Entonces, adolecemos un poco de empezar los proyectos enlazados en lo que es la necesidad vial. De pronto queremos nosotros enfocarnos en crear un lugar de acopio o un lugar donde lleguen todas estas mercaderías y poder distribuirlas, pero al momento de la distribución nos encontramos con esos vacíos, digamos. Pero va en desarrollo, estamos tratando de mejorar, estamos buscando nuevas soluciones y también algo que comparto muchísimo con el licenciado Beltrán, es que la pandemia nos hizo cambiar este paradigma de que tenemos una conexión mucho más directa con las necesidades que tenemos. Podemos conseguirlas puerta a puerta. Antiguamente era imposible pensar en que alguien nos lleve un producto, sea desde otro país, y nos lo entregue en la puerta. Era impensable. Teníamos que mandar a verlo, meternos a aduana, alguna cosa de eso. Hoy en día todo eso se está quedando atrás y la tecnología nos está haciendo avanzar en pasos agigantados. Gracias ahí por tu comentario. John y Vladimir, desde el punto de vista de ustedes como diseñadores, ¿qué les aporta? John, Vladimir. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, es interesante por el tema de cómo ya están, se puede decir, masificando la integración por fuera de los límites urbanos de un sitio. Y bueno, y de cómo hacen los niveles de distribución de la que termina aquí, por ejemplo, se necesita lo que es arte y infraestructura vial para poder, también no sé si es que son a través solamente de vehículos pesados o también a través de vehículos medianos, porque la complejidad es de que cuando esos vehículos tengan que entrar a la parte urbana, que por lo general son restringidas. Ok, medio te perdimos al final. Vladimir. Buenas noches con todos. Lo que nos comentaba Enrique me parece bastante interesante, lo que están haciendo en México, la manera de integrar y conectar no solo sus ciudades internas, sino también aprovechar para hacer conexiones a lo que es el ámbito internacional. Acá lamentablemente en el país todavía no podemos implementar algo como lo que se pensaba hacer el corredor, que conectar desde aguas profundas, llegar hasta Brasil y esas cosas. Nuestra vialidad todavía le falta bastante. Pensar que vamos a enviar vehículos por las perimetrales, vehículos pesados de carga, incrementaría los tráficos que ya de por sí tenemos. Las perimetrales por lo general no solo son autopistas, ya son zonas urbanas en donde ya no se debería transitar a velocidades mayores a 70 kilómetros por hora. Deberíamos pensar de rutas alternas, poner nuevas vías para lo que es segregar el tráfico de paso con lo que es el tráfico local. Implementar nuevas políticas para, uno, fomentar esto, otra, para mejorar el transporte público, enfocarnos también en el transporte de carga, poder regular lo que es la logística de suministros, que es muy importante, ya como hemos visto la pandemia ha golpeado bastante esto. En el país no creo que haya algo parecido como lo que es en el acero en México, sin embargo deberíamos recrear este ejemplo en toda la industria.
Correcto, muchas gracias, Vladimir, ahí por tu comentario. ¿Alguien que quisiera aportar algún comentario adicional? Sí, buenas noches. Adelante, Miguel. Sí, bueno, yo me pongo a pensar nuestro sistema vial, ¿no? Como Ecuador, país, ¿no? La verdad es que la red vial primaria, ¿no? Secundaria, realmente no estamos preparados, ¿no? Como lo mencionaba, ¿no? El licenciado Beltrán, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la transversal austral, ¿no? En la parte que va hacia Salinas, ¿no? La verdad es que es una excelente vía, ¿no? O sea, de muy buenas condiciones en todos los aspectos, ¿no? Mientras que eh, una de las principales, que es la E25, ¿no? Si no mal recuerdo, hay hasta puntos en que es de un solo carril y a duras penas tiene un espaldón, o sea, y doble sentido de circulación, ¿no? Entonces, y eso veo que, eh, o sea, me ha tocado ver, ¿no? En ciertos momentos, que cuando se daña un carro, se hace unas colas inmensas, inmensas, o sea, porque no está diseñada adecuadamente para una berma de emergencia, ¿no? O lo suficientemente grande para que un carro se pueda estacionar allí, ¿no? Y que los otros vehículos circulen. Entonces, veo como que ahí se rompe la cadena esta, ¿no? De la transportación, más que todo de carga, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, ahorita el licenciado Beltrán nos quiere comentar algo. Sí, Javier, pues muy interesantes los comentarios. La verdad es que yo conozco Ecuador, una vez fui a Quito, no salí de ahí, entonces, pero me queda claro los problemas de tráfico que hay en la zona. Me queda claro también los contextos políticos y sociales luego de nuestros países, y me incluyo, por supuesto, no son los deseables, pero lo que sí necesita siempre un país son ingenieros con capacidad de envisionar las cosas, ¿no? Este es, yo creo que el mensaje más importante. Yo soy abogado, estoy más en el lado de las humanidades, pero he aprendido a convivir mucho con ingenieros y sin duda son indispensables para el desarrollo de un país. La verdad es que yo no veo el desarrollo de ninguna nación si no es a través de la ingeniería y si no es a través de que estas academias y todo lo que hacen los ingenieros dentro de un país sean capaces de envisionar el futuro. Como les comentaba en un principio, hay cosas que nos alcanzaron de repente, íbamos más lentos, íbamos creciendo a un ritmo más tranquilo, nos cayó la pandemia y tuvimos que hacerlo más rápido. Entonces, mi mensaje hacia todos ustedes es que el tema de la ingeniería en materia de tránsito en un país que está en vías de desarrollo como el de ustedes, pues por supuesto que a lo mejor ahorita hay muchas cosas que hacer, pero si alguien no diseña y si alguien no piensa todo esto que se tiene que hacer y es capaz de vender una visión de este futuro, pues entonces tampoco se van a hacer, ¿no? Entonces es muy importante. Aquí en México, la obra pública, lamentablemente, ha sido más como un botín político, ¿no? Aquí en México se hacen carreteras para darle trabajo a la gente. En algunos años, en algunas etapas políticas, los presidentes decían, hay que soltar dinero para darle trabajo a la gente, hagan carreteras. Les valía muy poco si eran de 2, de 4 carriles, si tenían carril de emergencia, si no, ¿no? ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Cuando se abrió la inversión, cuando se abrió la posibilidad de que la inversión privada viniera a hacer carreteras, cuando se pudieron concesionar a terceros que pudieran hacerlas con diseños de avanzada, que pudieran hacerlas más seguras, con materiales de mejor calidad, y a cambio de eso, pues les daban 20 años de cobrarte un peaje. Eso generó corrupción.
¿no? O sea, por donde le busques siempre hay algo, o siempre encuentras algo, pero bueno, si no era una cosa, era otra. Era el tener detenida el crecimiento de la infraestructura del país, dárselo a los particulares y al final acabó convirtiéndose en algunas historias de corrupción en donde se concesionaron carreteras a cambio de dinero y demás. Pero lo importante, mi mensaje en todo esto, es que lo que yo he aprendido en estos 20, 25 años trabajando en el sector del transporte y de la logística, es que lo que tenemos que aprender a hacer más, a veces, y acaba siendo más importante que muchas otras cosas técnicas dentro de nuestras carreras, dentro de todos nuestros correspondientes ámbitos de estudio, es el envisionar el futuro, el tener la capacidad de construir un futuro, presentarlo, diseñarlo, imaginarlo, porque poco a poco eso se va empujando mucho en la mente, en el inconsciente colectivo y se va construyendo un país de esa manera, ¿no? Con una visión de futuro. Y eso, la verdad es que no lo pueden hacer más que los ingenieros. Ya vendrán los financieros que busquen el dinero para poderlo hacer, pero la parte estructural, la parte de infraestructura para el crecimiento, las áreas de ingeniería y en caso particular de ustedes de ingeniería de transporte, lo tienen que aprender a ver siempre con este matiz. ¿Cuál es el futuro a donde queremos llegar? ¿Cuál es el futuro que nos está alcanzando y que tenemos que ponernos a nivel de él? Y eso como país va a hablar siempre muy bien de nosotros y se los digo, lo hemos aprendido aquí en este país pues a partir de malas experiencias, pero ahí estamos dándole, aguantamos todo, como decimos aquí, México es más grande que sus políticos, ¿no? Entonces, tenemos con qué seguir adelante. Y muchas gracias a todos por su tiempo y su atención en el día de hoy, me dio mucho gusto. No, pues agradecerte a ti, Enrique, aquí por compartirnos esta parte que finalmente a todos nos enriquece, ¿no? El hecho de poder tener diferentes puntos de vista, pues nos ahonda como tal en esto, ¿no? Pues bueno, si no hay otro comentario más, yo lo que les quiero anunciar en la siguiente sesión tendremos al ingeniero Juan José Castillo. Vamos a tener en este módulo 5 hablando de diferentes proyectos, diferentes visiones que nos van a dar un mayor contexto, ¿no? Para mí es tan importante que vean los diferentes puntos de vista para que finalmente todos estamos aprendiendo, ¿no? Y les agradezco mucho a ustedes como estudiantes, como participantes, el estar atentos, el estar participativos y agradecer nuevamente al licenciado Beltrán por su valiosa participación. Muchas gracias, hasta luego. Correcto. Gracias, Entonces, igualmente. Por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a acabar un poco más temprano. Y bueno, les agradezco mucho aquí su participación. Espero que haya sido de su agrado y que pueda abonar a toda esta parte de experiencias durante el diplomado. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias también para ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, buenas Pasen noches. bien todos. Buenas noches, Chao. buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches.